día de hoy es 5 de diciembre de 2015. Entonces, tanto el satsang pasado como como el que daré el próximo sábado, forman un conjunto atado de 3 videos que tienen que estudiarse y comprenderse de manera uniforme, única. Las 3 forman un solo cuerpo de conocimiento, porque irán entendiendo que a todo finalmente le llega su hora. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Bueno, a todo finalmente le llega su hora, y la hora para este lugar ha llegado. Entonces, miren, la vez pasada empecé diciendo lo siguiente: para que ustedes comprendan cabalmente lo que está sucediendo en este lugar, Casa de los 4 Rumbos, no solo ahora, sino en el futuro, entonces van a tener que comprender varias cosas. Pero lo más importante que tienen que comprender son 2 cosas. Ustedes van a tener que comprender 2 cosas y luego las van a tener que unir coherentemente para que entiendan exactamente qué está pasando. Miren bien, una de las cosas se conoce como el conocimiento iniciático. El conocimiento iniciático. Yo me referí la vez pasada a ello como aquello que cuentan los viejos. Así fue como lo dije la vez pasada. Aquello que cuentan los viejos. Esa frase es absolutamente deliberada. Quiere decir que está dicha porque de momento ustedes no van a tener una forma de comprobar lo que yo estoy diciendo. Pero con el correr del tiempo, si sucede lo que cuentan los viejos, entonces quiere decir que lo que contaban los viejos era verdad. Pero se llama esencialmente el conocimiento iniciático. Por el otro lado, entonces van a tener que comprender muy bien lo que se llama el ciclo de la serpiente emplumada. ¿Ok? El ciclo de la serpiente emplumada, de las tierras de Anáhuac. El ciclo de la serpiente emplumada se entiende muy bien si ustedes entienden la mitología y el calendario de Anáhuac. Una vez que comprendan el conocimiento iniciático y el ciclo de la serpiente emplumada, van a poder unir esos 2 conocimientos y entender exactamente qué estamos haciendo aquí en este lugar y qué vendrá en el futuro. Si no entienden esto, habrá muchos huecos en su mente. ¿Estamos? Está bien facilito y está buenísimo. Buenísimo. No se la van a acabar. Entonces, préstenme toda su atención porque esto tenemos que estar relajaditos y tenemos que entrar suavecito al tema, ¿entienden? No se la van a acabar. Porque después de 30 años, cuando yo empecé a sacar la enseñanza, finalmente después de 30 años le llegó su hora. Es esta, hoy, hace 15 días, y el próximo sábado tiene que quedar todo comprendido para marchar 2016 hacia adelante con lo que voy a terminar de explicar hoy. ¿Estamos? Está buenísimo, créanlo, padrísimo. Bueno, vamos a hablar de una de las 2. Fíjense bien, conocimiento iniciático, aquello que cuentan los viejos. Así lo vamos a entender hasta que ustedes lo corroboren. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué cuentan los viejos? Bueno, cuentan los viejos que el ser humano en la Tierra, dentro de lo que cuentan más, pero dentro que nos atañe en este momento a todos juntos, como seres humanos, cuentan los viejos que la evolución del ser humano en la Tierra pasa por un proceso gradual y progresivo muy parecido a un colegio para niños, para nuestros hijos. Pero son 7 niveles que la humanidad tiene que ir alcanzando y logrando progresivamente. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes llaman almas humanas, entonces tienen que estar interviniendo en todo este proceso muy largo, entiendan. Esto es muy largo. Es un proceso muy largo en el cual entonces las almas humanas van pasando, pues, como dicen por ahí, por toda la escuelita. Entonces tienes que pasar por todos los 7 niveles. ¿Ya vieron? Si rebasas el 7º, entonces los viejos dicen, logras tu ascensión espiritual
abandonas la plataforma humana de evolución y entras al reino sobrehumano de evolución, reino espiritual. Ha terminado tu ciclo como ser humano. ¿Entienden? Hasta ahí va. Buenísimo. Ahora fíjense bien. Vamos a hablar un poquito nada más de estos 7 niveles. No debemos profundizar muchísimo porque es un conocimiento muy complejo y muy profundo. Pero estos 7 niveles en los cuales la humanidad va progresivamente evolucionando, empezaría con el primer grado escolar. Todo grado escolar, entonces, necesita por fuerza un salón de clase y un programa de estudios. ¿Sí o no? Nadie lleva a su hijo a un lugar que no hay un salón de clases y que no hay un programa de estudios comprendido y entendido. Entonces tiene que haber esto. Lógicamente, si hay un salón de clases y hay ¿cómo se llama? Eso me está molestando. Si hay un salón de clases y hay un programa de estudios, entonces necesariamente tiene que haber profesores. ¿O no hay profesores? Tiene que haber profesores. No hay colegio sin salón de clases, no hay colegio sin programa de estudios, no hay colegio sin profesores. Ahorita van a entender quiénes son estos profesores. Inicialmente el conocimiento relacionado con esto se empezó a desahogar, pero lo hablaré más adelante, en el último cuarto del siglo XIX. Y ahora la gente conoce esto como la Gran Hermandad Blanca. ¿Ok? La Gran Hermandad Blanca. Son como los teachers, ¿ya me entendieron? Los profes del colegio. Ahí están. Bueno. ¿Qué pasó, profe? Bueno, entonces ahí están los profesores, Gran Hermandad Blanca. Tenemos que tener nuestro salón y nuestro programa de estudios. Si no, ¿qué vas a enseñar? ¿Ya me entendieron? Programa largo. Síganme bien, está buenísimo. Pero entonces empieza la humanidad y avanza por el primer salón. A veces se ha hablado de los que intervienen en un salón como razas, ¿sí? Pero más que raza, finalmente se forma un biotipo racial. Pero lo que importa es un estado de la conciencia que se tiene que alcanzar en cada uno de los salones. Aunque finalmente se van formando biotipos de acuerdo a los logros alcanzados, al paso por todo esto. Bueno, entonces, resulta que el primer salón de clases no estaba en el plano físico tal y como el hombre lo conoce. La humanidad estaba avanzando en un proceso que se llama proceso de arco descendente, desde lo intangible hacia lo tangible, desde lo invisible hacia lo visible. Entonces ese salón de clases, ya en la Tierra, era los hombres que intervinieron intervenimos todos en ese proceso, porque los niños que van pasando de año en año, pues ya, ni modo, pues ya cruzaron los años anteriores. No hay niño de tercero de secundaria que no antes estuvo en segundo y en primero. Punto. Bueno, pues estos de la primera clase estaban en un arco que se llama descendente, vean mis manos, descendiendo hacia la materialidad. Luego hay un proceso de la materialidad a la desmaterialización. ¿Sí? Yo lo he hablado como el proceso de inflar y desinflar un globo. ¿Se acuerdan? Algunos de ustedes están al tanto de esto. Ese primer salón, entonces, tenía un objetivo en la conciencia, pero tan fuera de lo que el hombre entiende ahora, no vamos a hablar de él, y era invisible ante los ojos de los hombres, en el plano etérico. Ya, así es lo que cuentan los viejos. ¿Sí estamos? Donde viven los... Bueno, ya después hablaré de eso. Luego, entonces, el lugar tiene que tener su salón, y el foco central de ese salón es lo que ustedes conocen ahora como el desierto de Jobe. Está por ahí, por Medio Oriente. Era su continente. Cuando yo digo salón de clases, se habla de un continente. Es un niño jovencito, pues necesita nada más un salón pequeño, ¿no? Son 20 niños, pues un salón. Pero todo este proceso de la conciencia en el ser humano evolucionando requiere grandes espacios. Y no solo su propio continente, sino que luego se les hace migrar a otros lados. ¿Ya vieron? Vamos despacito, síganme en esto, porque está buenísimo. Luego entonces resulta que
el, todo va pasando, ¿ven? Pero esto es un proceso muy largo. Entonces llega el segundo grado escolar, ¿no? Para almas que ya pasaron por el grado anterior, sigue el grado que le sigue. Entonces también ese tipo de humanidad ya no hay más en la Tierra, es algo demasiado remoto y está en el estado intermedio entre lo etérico y lo físico, ¿ok? Entre lo invisible y lo visible. Entonces es algo que el hombre ahorita no puede comprender bien, porque el hombre ve lo visible, pero muchos a veces sin darse cuenta ven el plano etérico. Es que vi no sé qué, ¿han visto ustedes por acá cositas también? Bueno, entonces, es que vi el plano etérico y es que vi tal cosa. Pues nada más viste algo que normalmente tus ojos físicos están, nada más ven el plano físico ¿sí? Bueno, entonces el segundo salón de clase estaba en un estado bastante intermedio entre lo etérico y lo físico. Esos niños, o esas almas, o esa humanidad, el segundo salón, su continente se llamó Hiperbóreo. Es un continente ya desaparecido. Si ustedes conocen el sistema de placas, siempre se están moviendo todas las placas tectónicas, y de esta manera surgen y se hunden continentes enteros. ¿Ya vieron? Si se hunde, pues quiere decir que ya ese salón de clase ya no lo necesitamos. ¿Ya me entendieron? Entonces necesitamos uno nuevo. Ahí va la otra tierra. Entonces apachúrale aquí la capa tectónica, ¿ven? Y Por eso aquí por Valsequillo encuentran ustedes fósiles marinos. Sorpresa de los pobres científicos. Pero ¿cómo estamos a 2000 y tantos metros sobre el nivel del mar y hay un pescado ahí? ¿Sí se fijan? ¿Ya vieron? Bien. Hiperbóreo, segundo salón de clase, ¿no? Raza hiperbórea. Muy bien. Entre lo etérico y físico ya venía el proceso de manifestación declarada. Bien, pero luego viene el tercer nivel de clases, el tercer salón de clases. Y en ese tercer salón de clases ya es lo que nosotros sí podemos entender como un ser humano. Lo que nosotros vemos como estos que somos, iguales, muy parecidos a estos, ya es un ser humano completamente material. ¿Ya vieron? Así está. Entonces su salón de clase, lógicamente, fue un continente que ya no está más, que la gente conoce como Lemuria o Tierra de Mu. Estaba en la cuenca del Pacífico, es decir, desde nuestra costa occidental, Puerto Vallarta, Acapulco, Mazatlán, hasta Japón. Vamos a ver, ese es el Pacífico. Ahí estaba esa tierra famosa llamada Lemuria, Tierra de Mu. Y entonces ahí empieza una tercera ejercicio, un tercer salón de clases. Esa es la raza que predominantemente terminó llamándose raza negra. Fíjense muy bien, este problema del racismo es un asunto bien delicado. Yo siempre se insiste en que lo que importa son los niveles de logro en la conciencia y no lo que la gente entiende por raza y que si una raza es mejor y peor. No es verdad y lo van a entender conforme yo siga avanzando en mi plática. De dónde viene toda la grande cultura desde ahí, de Lemuria. Me voy a ir hasta allá más atrás, ¿no? Pero para que lo vayan entendiendo. Entonces, bien, ahí está en Lemuria. Entonces, acuérdense que cada salón de clases son los estudiantes, así como nuestros niños, ¿no? Pues aquí hay niños, vamos a poner, son niños de 8 a 9 años. Pero entonces hay niños de 8 y 1 mes, de 8 y 2 meses, de 8 y 3 meses, ¿no? Igualito. Entonces, estos niños del tercer año escolar, resulta que se dividen en 7, que le llaman 7 subrazas. Entonces hay razas y subrazas. Cada raza tiene 7 subrazas. ¿Ya entendieron? Está muy fácil. 7 por 7, 49. 49 subrazas. 7 razas, 7 subrazas. ¿Sí se entiende? Bien. Luego es un mezcladero, que ya van a ver lo que va a pasar. Pero bueno, entonces está en Lemuria este asunto. Ahí está el tercer salón de clase. Cada continente y humanidad que somos, porque hemos pasado por todo, los niños cuando van avanzando somos todos.
No, si tú has crecido, pasaste por todos los años. La conciencia que se buscaba desarrollar principalmente en ese tercer salón de clases. ¿Me oyes ahí con tu perrito? ¿Sí? ¿Me oyes? ¿Sí? Ese tercer salón de clases entonces estaba buscando desarrollar la fuerza de la voluntad. ¿Ok? Fuerza de voluntad. Van a ver que es importante esto para mí, lo entenderán poco a poco. ¿Hasta ahí vamos? No hay duda. Ok, pero va pasando el tiempo, ¿comprenden? Y entonces viene el momento de un cuarto esfuerzo. Se tiene que abrir un nuevo colegio. No colegio, no. El colegio es la humanidad. Un nuevo salón de clase. Entonces surge por ahí un continente que ustedes lo conocen muy bien por el mito de Platón, como la Atlántida, ¿no? Cuenca del Atlántico. Es decir, está ahora entre Veracruz, Cancún y Cozumel y África, España, ¿no? Etcétera. Síganme porque es bien importante. Ahí está el Atlántico. Y entonces, en el Atlántico surge un colegio, y un salón de clases, y entonces sigue el proceso evolutivo de la conciencia. ¿Sí me están siguiendo hasta acá? Está facilito. Y entonces ahí lo que se buscaba predominantemente es el desarrollo de las emociones. Porque la gente nace con emociones y cree que eso es muy fácil. Tener emociones es un asunto extraordinario. Y luego resulta que se surgen primero las emociones más apegadas a nuestros instintos básicos humanos, a nuestra parte animal, pues, ¿ven? Son cuerpos animales. O sea, el cuerpo animal son emociones que nosotros llamamos ahora emociones que son malas. Egoísmo, odio, miedo, celos, envidia, ¿ya vieron? Porque son emociones que surgen en función de las partes más instintivas del ser humano. Luego se tienen que desarrollar emociones superiores que se ajustan a nuestro verdadero ser espiritual y que nosotros llamamos, y yo he llamado acá, atributos naturales de nuestro propio ser. El amor, la armonía, la dicha, la hermandad, la compasión. ¿Sí se entiende? Bueno, o sea, es un asunto desarrollar las emociones. No crean que estos cursos estoy hablando, estos salones de clases son, pero bien intensivos. Y bueno, entonces ahí tenemos el cuarto salón de clase. ¿Listo? Bien. Esta raza y subraza se conoce colectivamente, ¿no? Como pueblo canela o raza canela, y lo conforman en sus 7 vertientes, lo que llamamos bronce, llamamos rojo, amarillo. ¿Sí se entiende? Ahí está. Entonces ahí tenemos otro salón de clases. Hasta ahí vamos. Luego van a entender las migraciones de estos hacia América, pero ahorita voy para allá. Luego entonces llega el 5 salón de clase, y entonces su salón de clases es Europa. Y entonces surge un nuevo esfuerzo en la conciencia. Y entonces Europa, y luego fíjense bien, porque esa historia la conocemos más cercanamente, igual hicieron las anteriores, todo siempre se está haciendo así. Se pone el centro focal en un continente, se saca el nuevo biotipo que se quiere y luego se le radia a otras partes, ¿sí? Es por eso que se mueven las civilizaciones de un lugar a otro, es para mezclarse con otros porque así conviene, ¿sí? Entonces ahí tenemos la raza europea le llaman normalmente blanca, ¿no? Tenemos negra, canela y blanca. Entonces las dos anteriores no. Hasta ahí vamos. ¿Dudas sobre esto? Facilito. Llega como siempre el 6º salón de clases. Pero yo soy bien ambicioso, ¿entienden? Y dije 6º y 7º. De una vez nos los vamos a echar. De una vez, hijos del maíz. 6º y 7º. Bueno, finalmente el biotipo quedará fijado en el 6º seguramente en Norteamérica y el 7º en Centro y Sudamérica. Pero eso no se compliquen mucho. Entonces, llega el momento en que el salón de clase se localiza. ¿Cuál es? América. Estamos en América. ¿Sí se entendió? Bien, pero entonces los profesores tienen que decir cuál es fuerza, cuál es
¿cómo se dice eso? Lo que vas a enseñar, lo acabo de decir. Programa. El programa de estudios, porque, ok, la raza blanca, todos desarrollan todo, entiéndenme, pero se fija y se esfuerza en que se desarrolle algo. En Europa la raza blanca mente, ya tenemos voluntad, tenemos deseo, tenemos mente, todo viene arrastrándose hacia este presente. Entonces, ¿cuál es el programa de estudios para la sexta y la séptima raza? ¿No? Que su lugar es América, no es otro, ni lo será, es América, ¿ok? Entonces, ahora resulta que en América se tiene que dar esto, pero ¿cuál es lo que tienen que aprender los muchachos? Bueno, en el colegio los muchachos y en este caso nosotros los seres humanos. Entonces el programa de estudio dice, la sexta, el salón número 6 tiene que desarrollar, bueno, para desarrollar el 6 y el 7 tienes que lograr despertar espiritualmente por fuerza. Si no, no puede ser aceptado en el sexto y séptimo lugar. Porque su característica es el despertar de la conciencia. Eso lo he explicado ya y lo dejé perfectamente restaurado, recuperado con 30 años de trabajo. Ahorita volveré a mi trabajo anterior y mi misión en el mundo. Lo que fue mi misión y lo que va a ser ahora. ¿Entiende? Pero bueno, de alguna manera, ¿qué es lo que...? Toda esa enseñanza que yo dejé durante 30 años es precisamente la enseñanza para que el ser humano despierte. Ahí está todo, todos los que están aquí o la mayoría de los que están acá entienden lo que es el despertar espiritual tal y como yo lo enseño. No es más que el despertar de la conciencia por encima de la mente en la que me doy cuenta de que yo soy. ¿Ok? Ya que has despertado, puedes ingresar al sexto salón de clase. ¿Cuál es el sexto salón de clase? ¿Qué voy a desarrollar ahí en conciencia? Empezarás a desarrollar los primeros inicios de la conciencia de unidad. ¿Qué quiere decir esto? Te lo voy a decir diferente. Lo que la mente separa, el espíritu lo une. La mente que se desarrolló anteriormente separa todo porque le pone nombres a todo. Entonces, árbol, mujer, hombre, hoja de papel. 4 nombres son 4 cosas, todo está separado. ¿Sí se entendió? Pero cuando tú te despiertas espiritualmente hablando, entonces resulta que empiezas a ver a tus semejantes que te rodean en la vida diaria y a la naturaleza toda y a las criaturas que componen la naturaleza y la vida, ¿no? Entonces, como no está tu mente todo el día separando y juzgando, sino que estás en un estado que llamamos contemplación, por supuesto tú ya trabajaste todo lo anterior, si no, no pensarías nada. Yo puedo pensar si quiero, pero si quiero, dejo de pensar y me quedo en ese estado de contemplación. Entonces, cuando observo contemplativamente el mundo que me rodea y a las personas, a la naturaleza, todo, al sol, a las nubes, al agua, a la brisa que cae del cielo, cuando hago todo eso, la mente no está. Entonces me empiezo a presentir unido a todo. Entonces inicia la conciencia de unidad. Cuando inicia la conciencia de unidad, surge entonces... Cuando inicia la conciencia de unidad, surge entonces, hagan de cuenta que el verdadero amor y compasión, no solo por tus semejantes, sino por todas las criaturas vivas y sintientes. Porque me empiezo a experimentar unido a ellos. Entonces el sufrimiento que yo puedo sentir, sé que los demás lo sienten. Y entonces al estar en esa vivencia me vuelvo un hombre, no solo empiezo a vivir o presentir la unidad del ser que está en todo. Imaginen que el ser está en todo y está metido en vasijas que llamamos cuerpos humanos, cuerpos vegetales, cuerpos animales, pero es el mismo ser. El ser está metido en las formas, ¿ya vieron? Pero la mente se fija en las formas y entonces todo queda separado. Y la contemplación del espíritu despierto, del ser humano despierto, como no hay mente que separe, empiezo a vivir y a enfocarme más en el ser y menos en las formas. Entonces empiezo a sentirme más unido. Hasta ahí vamos. Entonces empieza tu camino a restaurarte. Finalmente llegarás a ser el uno y único, pero para eso hay que talonear, ¿entienden? Hay que estudiar. Entonces empieza la conciencia de unidad y surge brutalmente el amor y la compasión genuina y verdadera, ¿entienden?
no el amor condicionado que actualmente siente el hombre. El hombre, uniendo sus instintos, sus emociones un tanto instintivas y su mente tal y como lo estoy diciendo, entonces el amor que experimenta es un amor condicionado. Yo te amo si me amas, ¿no? O si haces y te comportas de cierta forma. Si no, ya no te amo, de plano te lo voy a decir de una vez. Es un amor condicionado, está medio de preprimaria, ¿me entiendes? Se fueron al primer salón, ni siquiera a los nuevos. Bueno, el amor del que yo te hablo es incondicional. Algún día lo van a experimentar en su totalidad, porque todos lo vamos a empezar a experimentar de ahora en adelante, y entonces van a sentir verdaderamente lo que es el amor incondicional. El compromiso de unirse todos juntos con un fin único y verdadero. ¿Sí se entiende? Restaurar a la humanidad. Muy bien, redimirla. Bien, entonces ahí tenemos el sexto salón de clase. Ahora, que ese tiempo, entonces a todo le llega su hora. Pero como yo sé que el séptimo depende nada más de estar despierto, también podemos cursar ambos dos. Una vez, ¿no? Ya parejito, ya nos los echamos, son como extraordinarios, exámenes extraordinarios. Entonces el séptimo nivel es la consolidación perfecta y total de Sat. Sat es una palabra sánscrita que quiere decir ser, pero en el sentido soy el ser que es absoluto, y todo lo que veo es un ser idéntico a lo que yo soy. Ha culminado el proceso de unirme a la naturaleza toda, a todo el exterior. ¿Ya vieron? Ahora mi conciencia se sabe, no lo cree, se sabe uno con todo en la existencia. Yo soy toda la existencia, y la existencia soy yo, porque se ha consolidado Sat. Pero tienes que estar bien despierto, mi vida, bien despierto, y entonces, como estás tan despierto que no hay un pensamientillo que se filtre a separar y a dividir, ¿bien? Separar y dividir, la mente hace todo, ¿no? Este es como amigo mío, este no, este se parece a mí, este no se parece a mí, y todas esas cosas. No hay un solo pensamentillo, hay una perfecta conciencia de ser. Ya no me puedo separar de nada. Estoy fatalmente destinado a fundirme con todo. Ishwara. Yo soy el creador, yo soy el universo entero. Ahora la conciencia quedó restaurada. Todo en la existencia soy yo, y yo soy todo. Pero no nomás una teoría mental. Es lo que vives. La mente vive otra cosa. Es un salón de clases anterior, ¿entienden? Esto es lo que se vive en el séptimo nivel. De tal manera que como tú ya te sabes en conciencia uno con la existencia toda, me están siguiendo hasta acá, tu aprendizaje en el reino humano ha terminado. Entonces dicen los viejos que logras tu ascensión, así le llaman, ¿no? Tu ascensión espiritual. Y entonces migras esta chispa divina que tú eres, entonces migra al siguiente reino que llamamos reino sobrehumano o espiritual. Y de ahí al infinito y más allá, como dice Buzz Lightyear, o cómo se llama eso. ¿Qué? Buzz Lightyear, al infinito y más allá. ¿Cuál es el infinito y más allá después del reino espiritual? La trascendencia absoluta, la divinidad. Ahora, una vez que has ascendido al reino espiritual, entonces fíjense bien, ahí en el reino espiritual, en la metáfora que hemos usado y que la verdad nos salió re buena porque le hemos sacado un chorro de provecho. La persona ha migrado del primero y segundo piso del edificio al tercero. ¿Se acuerdan que el programa completito? Un edificio de 3 pisos y un penthouse. Ya lo conocen bien, ¿no? Entonces, primer piso, aquí está, físico. Segundo piso, mental, es emociones, pensamientos, ¿ya vieron? Tercer piso, conciencia de ser espiritual. Pero resulta que cuando tú migras al plano espiritual un buen día, dices, yo ya no me bajo al 2 ni al 1 ni a trancazos. Pero no por otra cosa, porque ya es prueba superada. ¿Qué muchacho que ha entrado a la universidad va a decidir regresar a estudiar secundaria y prepa? Es que no es la flecha del tiempo, ¿entienden? Andas mal. Si dices, no, es que yo mejor mañana voy a empezar otra vez en secundaria. No, nadie quiere eso. Quiere ir de la licenciatura a la maestría y al doctorado. No se quiere ir para atrás.
puedes ir de profesor. ¿Ven? ¿Te acuerdan de los profesores? Son esos. Bien, entonces ahí tenemos hasta ahorita. Logras tu ascensión y la humanidad como un todo, ¿no? Como una novia vestida de blanco para entrar en feliz comunión con el Señor. Así está dicho. Bueno, es una novia. No se perderá ni uno solo. Punto. No me importa quién lo diga ni cómo lo diga. Ni uno se puede perder. Porque el uno se hizo muchos y los muchos se harán uno. Nada de que el uno se hizo muchos y uno de los muchos ya se perdió, quizá por ahí se quedó como que está medio apestado, ¿me entiendes? No, tú ya no, tú ya te quedas por allá. No, esto no es así exactamente. Ni uno se perderá de regresar al reino espiritual y luego divino. Y se le conoce colectivamente, bueno, en la tradición que ustedes conocen más, como la novia vestida de blanco para entrar en feliz comunión con el Señor. Si estamos hasta ahí, buenísimo, no hay más. Bueno, ya tenemos localizado, ya entendimos la escuelita humana, ya entendimos los 7 niveles, ya entendimos que América es para el 6º y 7º nivel, ¿ok? Y ya entendimos cuál es el programa de estudios. Te tienes que despertar. Si tú te quedas en tu mente, te quedas en el 5º salón y unido con todos los demás. O sea, el 5 está representando todos los demás juntos. Hasta ahí vamos, hasta ahí tienes que dar el brinco y despertar. En el momento que despiertas, inmediatamente te incorporas al 6º salón. No importa de qué pueblo, raza o nación seas, en el momento que tú despiertas, inmediatamente entras al 6º salón. ¿Ya vieron? Bueno, entonces hasta ahí. No hay duda ya de esto. Entendimos que hay una escuela, entendimos que hay salones, entendimos que hay programa de estudios y entendimos que hay profesores. Ya. Entonces, ahí está. Y entendimos algo extraordinario. En América es el momento, hoy por hoy, donde tiene que surgir, algunos dicen nada más la 6ª y la 7ª mucho después, porque en el programa normal del tiempo-espacio así sucede, ¿no? Pero vamos a hacer las dos al mismo tiempo. ¿Sale? Bueno. Ahora, vamos a ir, eso es conocimiento iniciático, aquello que cuentan los viejos. Si lo que cuentan los viejos lo van ustedes corroborando, sabrán que esto que digo es verdad. Si no, pues no es verdad y punto. Pero eso cuentan los viejos, ¿no? Pero se le llama conocimiento iniciático. Bien, luego tenemos, ya ves uno, el lado derecho, el ciclo de la serpiente emplumada. ¿Ya entienden? ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de Anáhuac. Porque resulta que América, en la mitad de América, que Meso es en medio de, ¿no? Como Mesopotamia, en medio de. Entonces, Mesoamérica es Anáhuac, ¿no? Actualmente, lógicamente, es México, ¿no? Y algunas partes hacia el sur, un poco, ¿no? Centroamérica que llaman, ¿no? Pero bueno, Anáhuac. Entonces, tenemos el norte, tenemos el sur. Entonces, es prudente y necesario hablar perfectamente de ahora el ciclo de la serpiente emplumada. Ya que comprendan ambas cosas por separado, entonces luego las vamos a hacer así. Y entonces vas a tener un conocimiento coherente, completito, de qué estamos haciendo acá. ¿Ya se entiende? Bien, entonces ahí les va. Ciclo de la serpiente emplumada se entiende si tú entiendes la mitología y el calendario de Anáhuac. Le llaman ahora calendario azteca, pero es calendario de Anáhuac y en realidad es calendario de Olmeca, porque de ahí empezó. Pero vamos a llamar calendario de Anáhuac para que no haya confusión. Entonces, ¿qué dice el ciclo de la serpiente emplumada? El ciclo de la serpiente emplumada dice que continuamente en la humanidad, en este caso Anáhuac, se está desahogando de parte de los profesores, se está desahogando enseñanza y derivado de ella han avanzado y crecido las grandes culturas de Anáhuac. Pero para que entiendan bien el programa, vamos a hablar de el calendario y lo van a unir con la mitología. ¿Estamos? Miren, calendario de Anáhuac, podemos ubicar un ciclo muy grande y mayor. Ese ciclo grande y mayor tiene, voy a hablar de aproximados, por favor, no voy a hablar de cantidades precisas y exactas, aproximadas. Hay un ciclo mayor en el calendario
de cerca de 26,000 años. Okay. Bueno, cerca de 26,000 años. Síganme ahí. ¿Qué es este ciclo de 26,000 años? Bueno, nosotros actualmente le conocemos como año platónico o le conocemos también como la precesión de los equinoccios. Y es algo muy sencillo, miren, ya lo he explicado a algunos de ustedes antes. Imaginen ahora nuestra galaxia. Nuestra galaxia es parecido a un plato y tiene, algunos dicen 100,000 millones, 400,000 millones, yo no los he contado, pero son un chorro de estrellas. Y entonces están en un plato. Nuestra galaxia es un plato. Esto lo puedes ver así, sería un plato, pero si lo ves así es el plano de la galaxia. Lo ves de perfil, pues así. ¿Ya entendieron? En una esquina remota está nuestro Sol, muy alejado, casi en la orilla, en uno de sus brazos espirales. Y entonces, imaginen que nuestro Sol está dando vueltas así cada 24 horas. ¿Ya vieron? Bueno, nuestra Tierra, perdón, está dando, no digo el Sol, digo la Tierra ahora, está dando vueltas cada 24 horas. Pero tiene un movimiento que sigue la precesión de los equinoccios, que lo que quiere decir es esto, que si está la galaxia y la vieras así, tú estás acá, aquí está el Sol y la Tierra. Y la Tierra hace esto, vean bien, porque es muy sencillo. Un fenómeno de spin, creo que se llama, que es el fenómeno del trompo. Cuando avientas un trompo y de repente hace... ¿Lo han visto? Está haciendo bien, como bien quietecito, pues. Y de repente hace así. Eso, vean esto. ¿Ya lo vieron? Precesión de los equinoccios. Entonces la precesión de los equinoccios cerca de los 26,000 años. Hasta ahí va. Porque vamos a hacer lo mismo que bajar el tiempo desde el milenio. Es decir, voy a explicar algo que es. Es como si te digo, milenio, 1000 años. Siglo, 100. Década, 10. Lustro, 5. Año, mes, semana y día. Es lo que voy a hacer ahorita. Voy a ir de arriba para abajo. ¿Ya se entendió? Entonces tenemos 26,000 años. Luego entonces, si tú divides esta precesión de los equinoccios entre 5 periodos, te da más o menos 5,125 años o 5,200, depende de la cuenta que uses. Porque hay diferentes cuentas, entonces alrededor de 5,125 años. Entonces ya tienes 5 periodos de 5,000 y tantos años, porque es 26,000 entre 5. ¿Sí? Eso ustedes lo conocen como el mito de los soles. Primer sol, segundo sol, tercer sol, cuarto sol, quinto sol. Así lo conocemos, ¿no? Sé que en la mitología a veces se pone, es que el sol número 3 duró 600 y tantos años. Sí, eso dice eso, pero ustedes lo dividen entre 5 y te da 5,000 y tantos años, porque está el calendario de Anáhuac, que es astronómico completamente, el más preciso que hay. Mucho más preciso que el juliano, bueno, porque el juliano muchísimo más, y luego que el gregoriano también. Entonces, bueno, ahora ya tenemos 5 periodos de 5. ¿Estamos? Bien. Ahora todo el mundo está enterado que estábamos en el quinto sol, ¿sí o no? Entonces, no es que estamos en el quinto sol. ¿Qué quiere decir eso? En los últimos 5 años, o 5,125, 5,200, para que apunte exactamente al centro de la galaxia, ¿ya vieron? De acuerdo al plano está. Entonces, la última quinta parte es el quinto sol, para que se cierre. ¿Ya se entendió? Bueno, y empezó hace 3,000 y tantos años antes de Cristo, y entonces la gente sabe que se cierra en el diciembre del 21 del 2012, ¿no? Algunos lo ponen 23 porque les digo que hay diferentes cuentas, etc. 23 de diciembre del 2012 se cerró el quinto sol. Hasta ahí lo tenemos. Bueno, luego resulta que entonces ahora ya tenemos un ciclo que es conocido como el quinto sol. Pero ¿qué dice el ciclo de la serpiente emplumada? Ahí se une a la mitología de las tierras de Anáhuac. Dice que por fuerza una humanidad dada recibe de manera continua y sostenida lo que serían los programas de estudios y lecciones para que esa comunidad siga evolucionando y avanzando. Entonces, ¿qué pasa? Que si dividimos el quinto sol, ahora lo tienen, quinto sol, 5,000 y tantos años.
lo dividimos entre 5, entonces ¿qué tenemos? Bueno, resulta que tenemos un inicio en el 3113 a.C. y entonces ahí se dice, cuando va a iniciar un nuevo ciclo, pues casi como que llega el profesor y dice, ahí está el programa de estudios, ya es como un banderazo, ¿me entienden? Ya vamos a empezar este ciclo. En las enseñanzas toltecas, entonces se sabe que ese inicio hace 5000 y tantos años lo da un ser humano, emanación de Macuilxóchitl, que entonces se le llama Junalye, así se llama. Entonces él viene, nace, ¿no? Es lo que ustedes entenderían como un avatar. Avatar es un descenso, la palabra avatar es descenso, quiere decir que desciende en un ser humano la conciencia del mínimo, del tercer piso o directo del penthouse, ¿ya me entienden? Entonces llega Junalye en el año 0 y entonces dice, les traigo una noticia, ya se acabó el cuarto sol y ya va a empezar el quinto. Eso es todo. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, sigue avanzando. Entonces, ahora el ciclo, ven que lo íbamos a pasar así de abajito, un año solar, el quinto sol, está formado por 100 fuegos nuevos. Está bien fácil, no se preocupen. 100 fuegos nuevos de 52 años. 5200. 100 fuegos nuevos de 52 años, 5200. Está formado. Bueno, pero resulta que si divides entonces nuevamente el ciclo del quinto sol en 5 partes, entonces te dan periodos de 1040 años. 20 fuegos nuevos. 20 fuegos nuevos por 52 te da 1040 años. Entonces, ya entendimos que inicia y Junalye, que quiere decir en español semilla única de maíz, ese es su nombre. Cuando dice semilla única de maíz, está diciendo, es jefe, ¿entiende? Porque es la semilla única de maíz, es el uno. Bueno, entonces él se llama Junalye y da el banderazo del quinto sol. Ahí estamos. Empieza a avanzar el tiempo gradual y progresivamente, 1040 años. Y entonces el ciclo de la serpiente emplumada, síganme en esto, implica que se tiene entonces que dar un refresh, por ahí le dicen, para que se acuerden. Entonces una nueva, ya se les olvidó todo lo que se les dijo. Y entonces se tiene que volver a venir. Entonces aparece otro personaje. Ese personaje se conoce como Huracán, batidor del cielo. Huracán. Bueno, y entonces da nuevamente una enseñanza. Derivado de las enseñanzas que va dando el ciclo de la serpiente emplumada es como han ido surgiendo todas las grandes civilizaciones en las tierras de Anáhuac. Hasta ahí me están siguiendo. Entonces pasan otros 20 fuegos nuevos. Ya se les anda olvidando. Entonces viene otra vez a dar instrucción los profesores, ¿no? Y entonces, ¿qué tiene que...? ¿No? Para el proceso civilizador le llaman. Entonces aparece otro personaje que ustedes lo conocen como Cabracán, que quiere decir en español batidor de la tierra o terremoto. Bueno, y para no hacer el cuento muy cansado, pasan otros 140 años más y entonces aparece otro personaje que se llama Yetzil, ¿no? Otro avatar, Yetzil, que quiere decir en español tercer paso. Dice, pero ¿cómo tercero? El primero, no, es que el primero no es un paso, el primero es 0. El primero, Junalye, él dio el banderazo. Luego entonces empieza el primer paso, es Huracán, el segundo paso es Cabracán, el tercer paso es Yetzil. Entonces ahí le ponen Yetzil, tercer paso de la serpiente emplumada. Entonces estos hombres se les conoce como voceros porque hablan, o pasos de la serpiente emplumada, y es por esto que en los códices se pone como si te pintas tu planta de tu pie con tinta y lo pones en un papel blanco, queda tu huella de tu pie, entonces así se dibuja, son los pasos de la serpiente emplumada, ¿ya vieron? Entonces ya tenemos al tercer paso de la serpiente emplumada, el vocero, ¿no? Tlatoani, el de la palabra, igual que los emperadores aztecas. Pero bueno, esa es otra, me estoy yendo a otro, muy cerca de nosotros.
Pero luego entonces aparece 1040 años después, ¿ya vieron? Más cerca de nosotros, y ahí sí aparece un personaje que ustedes conocen bien como Seacatl Topinzli Quetzalcóatl, que quiere, su nombre completito quiere decir Uno Caña, porque es cuando nació, en el día Uno Caña. Uno Caña, nuestro príncipe, el tercer paso de la serpiente emplumada, el cuarto paso de la serpiente emplumada. Entonces, este personaje es el que ustedes conocen como Quetzalcóatl, ¿sí o no? Entonces, Quetzalcóatl, ya conocemos su historia. Todos la deberíamos de conocer. Todos resulta que estudia en el sacerdocio de la serpiente emplumada. Había sacerdocio para convertirte en un sacerdote Quetzalcóatl. Y entonces aprende el sacerdocio, aprende también las formas de gobierno, y entonces se hace rey de Tula, ¿se acuerdan? Y entonces ahí está en Tula Hidalgo, y es rey, pero ahí le meten los pies, ¿entienden? Te hacen cosas, entonces no lo dejan bien, entonces sale patitas pa' que te quieren, y entonces tiene que salir ahí corriendo pues hasta Isla de las Golondrinas, Cozumel, Isla de las Golondrinas. Pero luego termina su papel como ser humano, un rey tolteca, pero luego empieza a aparecer ya su presencia como avatar, ¿no? Y entonces él empieza a regresar para dar su enseñanza. Pues allá estaba medio en la esquina, ¿me entienden? Dice, yo quiero un lugar sabroso, fíjense bien, sabroso. Entonces empieza a viajar nuevamente, ingresando a la meseta alta, ¿no? Entonces viene regresando, Tabasco, todo esto que ustedes conocen, ¿no? Hasta allá fue a dar. Y entonces luego empieza a buscar un lugar donde la luz se hubiese conservado, porque el ciclo se había descompuesto, había habido una descomposición social, ¿no? El asunto del sacrificio humano era introducción que jamás fue propulsada por el sacerdocio de la serpiente emplumada, jamás. Pero entonces introduce, hay una descomposición. Entonces él está buscando un lugar en América, en Anáhuac, pues, donde dar su enseñanza como avatar. Y entonces resulta que, como siempre, Cholula era el lugar adecuado. ¿Por qué? Porque Cholula, fíjense muy bien, ese vallecito que está ahí junto, ¿sí se entendió? Entonces, originalmente se llamaba el lugar donde las serpientes cambian de piel. Entonces, es un concepto de muerte y renovación, ¿no? De morir, pero morir tu parte, tu ego humano, y que resucite tu parte espiritual. ¿Ya vieron? Lugar donde las víboras cambian de piel. Ahorita lo conocemos como el Valle de Puebla y Tlaxcala. Pero ahí resulta que se había fundado la ciudad sagrada más importante del mundo prehispánico o anterior a la llegada de los españoles. Entonces, el lugar sagrado por excelencia, el más importante, ¿no? No era un centro dedicado al poder Teotihuacán, o sea, era de gobierno y poder, era más bien sagrado. ¿Sí vieron? Por eso está repleto de iglesias ahorita. Es sus 10 barrios y toda la cantidad de asociación sagrada, sí, que tiene. Entonces este Seacatl regresa entonces y llega a Cholula, lo reciben muy bien porque él tenía mucha fama de un hombre rey tolteca, etc. Y ya empieza a desahogar su enseñanza como avatar. ¿Ok? Ya se montaron, por cierto, no sé si están liberados, pero se están montando videos sobre el tema, porque estoy preparando todo para lo que viene en YouTube. Pero bueno, entonces, finalmente da su enseñanza durante 10 años y ya. Y de repente dice, ¿qué dice? Me voy, pero volveré. ¿No? Pues así está todo. Pues es así como una segunda venida, ¿sí o no? Me voy, pero volveré. Entonces se marcha y dicen los viejos que volverá a reinar, que volverá a estar con los suyos y cosas por el estilo. Muchas gracias. Bien, esta es la razón. ¿Me están siguiendo hasta acá? Sí. Bueno, esta es la razón por la cual entonces resulta que el Valle de Puebla y Tlaxcala es tan importante. Pero no solo por eso, cuando llegan los españoles, ellos también buscan un lugar santo,
Entonces llaman santo por excelencia del virreinato de la Nueva España. Entonces las órdenes que vienen de Europa busquen el lugar más santo que puedan encontrar para fundar una ciudad santa. Entonces se llama la Puebla de los Ángeles, ahora le llaman Zaragoza, no sé qué nombre les ponen, pero bueno, la Puebla de los Ángeles, no del ciudad santa por excelencia del virreinato de la Nueva España, así se llama. Ciudad santa por excelencia, como diciendo, de las tierras de Anáhuac es lo más cachetón, como dicen, ¿no? Entonces, bien, ahí tienen el lugar. Entonces, ahora ya empiezan a entender qué hizo el avatar anterior, qué dijo, pero luego hay algo que en las tradiciones se llama, todo debe suceder para que se cumpla la palabra. Entonces, ustedes esto lo conocen en relación a la vida de Jesús, cuando decían, oye, es que tal y tal y tal cosa. No, no, no. Tiene que suceder para que se cumpla la palabra, porque está dicha con anticipación. ¿Ya vieron? Entonces tiene que cumplir la palabra que dijeron los viejos, los profetas del pasado. Los del Antiguo Testamento profesaban algo, entonces esas palabras responden, oye, pero ¿por qué no mejoras esto? Te vas porque te van a hacer daño, te van a lastimar. No, no, no. Tiene que cumplirse la palabra. Lo debo hacer porque para que se cumpla la palabra. ¿Sí? Entonces, para que se cumpliera la palabra del retorno de esta conciencia a las tierras de Anáhuac, para cerrar el quinto sol y traer su mensaje y luego la apertura hacia lo nuevo. Entonces, ¿cuáles eran qué dijeron los viejos que se tenía que cumplir? 3 cosas. Entonces dijeron, bueno, tiene que estar presente y activa esa conciencia ya en el último catún del calendario maya, 1993-2012. Tiempo. Tienes que ubicar el tiempo. No es de que si mañana, pasado, antes. No, no es así. En el último catún del calendario maya de abril, creo que empieza, 1993 al 2012, tiene necesariamente que estar esa conciencia ya desahogando la enseñanza. Entonces tienes localizado el lugar, el tiempo. Y luego dices, bueno, ¿y cuál es el lugar? Bueno, pues eso está bien fácil porque el avatar pasado, Seacatl, cuando se despide, dice, digan a los vecinos de Cholula que yo volveré y estaré entre ellos. Localizas entonces el lugar. Ya tienes el tiempo, ya tienes el lugar. ¿Ya se entiende? Y entonces finalmente, para que no vaya a fallar, porque me entienden, entonces el nombre, ¿cómo se tiene que llamar? Bueno, se tiene que llamar entonces Xochipilli, el príncipe de las flores. Y ya en la oportunidad pasada hablé de esa asociación de este nombre con mi persona. ¿Ok? Entonces, Xochipilli, príncipe de las flores, o flor preciosa. Ahí tiene. Entonces, ahí están, este es el ciclo exacto de la serpiente emplumada. Luego entonces, ese avatar anterior dijo más cosas. Dijo, bueno, es que se tiene que fundar un lugar. Necesitamos, ¿me entienden? Un lugarcito. Entonces, le vamos a llamar Casa de los Cuatro Rumbos. ¿Sí se entendió? Está bonito el nombre. Bueno, entonces, Casa de los Cuatro Rumbos. Entonces, él dice, y se abrirán las puertas de oro, y vendrán en matrimonio los pueblos de la tierra, a la Casa de los Cuatro Rumbos, donde se os pedirá que no os descalcéis. El mundo habrá de verlo cuando suceda. Será el amanecer de Ometeotl. Ometeotl es lo que comunica con el reino divino. ¿Sí se entendió? Donde se os pedirá que no os descalcéis. Esto es importante porque lo que está diciendo es que cuando entras a un templo religioso, la costumbre puede ser descalzarte y luego descubrirte o cubrirte la cabeza según el lugar del mundo donde entres a un templo religioso. Pero no se os pedirá que os descalcéis. Quiere decir que no, el Casa de Cuatro Rumbos no es ni deberá ser jamás nunca un templo religioso, sino un lugar de estudio y práctica para saber cuál es la enseñanza que se tiene que difundir luego por todo el mundo. Voy para eso al final de mi plática. ¿Ya estamos? ¿Hasta ahí me están siguiendo?
¿Listos para lo que viene? Bueno, entonces vamos. ¿Tenemos tiempo, Lorca? Sí. Bueno, entonces, hasta aquí está claro, ¿no? Está facilito. Después podemos ir penetrando y desahogando en otras fechas en el 2016. ¿Está? Bien. Pero ahora necesitamos por fuerza unir coherentemente estas dos cosas. ¿Cómo unimos? Por un lado el conocimiento iniciático y cómo unimos por el otro lado el ciclo de la serpiente emplumada, porque tiene que ser coherente. Si no hay coherencia, estamos en un problema. ¿Sí? Entonces, en la oportunidad pasada, yo me remonté a un tiempo no muy lejano, unos cuantos miles de años, ¿no? Pero nos vamos a remontar un poquito más. ¿Estamos? Bien, nos vamos a ir a... Ahí va, lo vamos a comunicar todo. Nos vamos a ir a Lemuria. Nos vamos a Lemuria. Tercer continente, tercer salón de clases, raza negra, ¿no? En Lemuria, Cuaja. Bueno, ahí entonces se detona definitivamente lo que nosotros llamamos un ser humano, ¿no? Y entonces, pero luego esos seres humanos se tienen que esparcir por todo el planeta, porque no nada más es que estén en un lugar, luego se llama radiarlos o se les llama migrarlos para que se vayan a otros lugares y consoliden ciertos logros específicos en la conciencia. Entonces se les hace radiar. ¿Se acuerdan que era 7 y de cada una eran 7 subrazas? ¿Sí estábamos? Sí. 7 subrazas. ¿Me están siguiendo hasta acá? Bien. Entonces ahí está Lemuria. Bien. Lógico, llega el momento en que esas subrazas empiezan a radiar al mundo. No nos vamos a ir más para atrás, hasta ahí. Y entonces resulta que por ejemplo, hay una migración importante al oriente, ¿no? Hacia Tiahuanaco, lo que ahora es el lago Titicaca, en los Andes. Una radiación importante de Muru. Ese maestro se llamaba Muru. Bien. Pero a nosotros nos interesa que se fue para el otro lado. Entonces resulta que hay una migración que yo les hablé de Etiopía, ¿se acuerdan? En la oportunidad pasada hablé de Etiopía. Entonces, imaginen que esto cuentan los viejos, ¿entienden? Fíjense bien, esto cuentan los viejos. Ya ustedes lo corroboran después. Pero luego resulta que entonces viene una migración hacia el poniente. Esa migración la lleva a cabo, cada subraza y raza tiene gobernantes o se llaman jerarcas, les llaman manús también. Entonces es como un profesor y sus estudiantes. Entonces los migra e inicialmente los asienta en lo que ahorita es la India. Y pasa mucho tiempo. Pero luego toma la raza y se la lleva a África. ¿Ven cómo está migrando? Si se fijan muy bien, está en el Pacífico. Si migras para acá, te vas a México. Pero si migras para allá, te vas primero a la India. De la India migras más y llegas a África. Entonces, este Manú, amado jerarca de su pueblo, ellos lo conocían como Moro, el Moro, ¿ok? Negro. Entonces, de alguna manera, un jerarca, ¿saben? Un profesor puede estar con sus estudiantes en la clase y dar la clase, pero si se sale, no pasa nada. Entonces, un jerarca, la mayoría del tiempo, no está en encarnación con los estudiantes. Está lo que ustedes entenderían como desencarnado. Y desde ahí sigue haciendo todas sus funciones de liderazgo y de jerarquía. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Bueno, entonces la migración llega entonces a Etiopía. La palabra etíope quiere decir cara quemada, porque están negros. ¿Ven? Y ahí se asientan estos hombres de piel negra, lo que llamamos raza negra, y entonces su jerarca o avatar o Manú, entonces se llamaba Moro. Y luego entonces el nombre con el correr del tiempo va cambiando un poco a Morey, y luego el Morey, y luego el Morya. Y entonces resulta que es un jerarca, el Morya. Y entonces ahí están en esa comunidad y se les está llevando. Pero sigue avanzando el tiempo. Entonces este jerarca necesitaba migrar la colonia hacia América. Entonces, primeramente, se dice de él era moro,
tan negro como una noche sin luna y sin estrellas. Negro, negro, negro. Así era el Moria. Entonces empieza a migrar al occidente para prepararse y embarcarse entonces hacia América. Y entonces hagan de cuenta que por ahí era el reinado de Mali. Entonces ahí había un patriarca deidad, algo así como Abraham, una especie de patriarca, pero que se mezcla ya entre deidad y patriarca, digamos, para el pueblo después de tiempo. ¿Estamos bien en eso? Sí. Bueno, entonces ahí había una deidad en el reino de Mali, ya es en la costa del lado occidental de África. ¿Me están siguiendo? Sí. Y ahí esa deidad se llamaba Votán. Entonces migra a toda esta población y entonces llega a las costas de Veracruz y Tabasco. Y entonces funda de inmediato lo que se considera por todos los estudiosos actualmente la cultura madre de las tierras de Anáhuac, los olmecas. ¿Ok? Entonces llega ahí y ya está ahí. ¿La vieron? Entonces resulta que al llegar ahí, para hacerle pleitesía a este amado maestro que tienen, entonces es que se hicieron esas grandes cabezas que ustedes conocen esculpidas y que son de raza africana negra. No ha habido un solo estudioso que diga que son de raza atlante. Estas tierras ya estaban ocupadas por atlantes que habían migrado. Yo estoy hablando ahorita de esta corriente del Moro. ¿Sí me están siguiendo? Bueno, estaba yo diciendo que entonces llega toda esta migración y a este personaje le conocen entonces al llegar a las tierras de Anáhuac como Votán Quetzalcóatl. A ver, es el nombre Votán Quetzalcóatl. Tiene el nombre que trae del Imperio Mali y Quetzalcóatl, porque ya en las tierras de Anáhuac había migraciones anteriores que habían venido de la Atlántida y que ellos tenían la cultura de la serpiente emplumada. Entonces se conoce este personaje ahora como Votán Quetzalcóatl. Y irremediablemente por haber hecho eso, era parte del plan, lógicamente. Por haber hecho esto, entonces queda kármicamente ligado y entrelazado con todo lo que posteriormente tenía que suceder en Anáhuac. Y entonces se desarrolla el concepto en la mitología del gemelo precioso. Gemelo precioso quiere decir que este Votán Quetzalcóatl, como entidad espiritual, tenía unas emanaciones o proyecciones o encarnaciones, algunos entienden, para ir desahogando toda la enseñanza según iba progresando las cosas. ¿Sí estamos hasta ahí? Derivado de este desahogo de la serpiente emplumada es que nacieron y crecieron todas las grandes civilizaciones de Anáhuac, de importancia extraordinaria a nivel mundial. Recién, muy poco tiempo a la fecha, es cuando todo esto está empezando a conocerse nuevamente, pero es un conocimiento y unas culturas extraordinarias, con defectos naturales que tienen toda cultura, porque los seres humanos están en un proceso de perfeccionarse. Entonces, por mejor que sea lo que se ofrece para hacer una gran cultura y una edad de oro, lógicamente hay las dificultades naturales, como si llevas la enseñanza a un grupo de chicos en un colegio, pues no todos van a sacar 10 de promedio y a veces hay problemas, ¿no? por el proceso normal de la vida. ¿Sí estamos hasta ahí? Bien, esta es entonces la relación que tiene Moro o el Moria con las tierras de Anáhuac y el ciclo de la serpiente emplumada. Entonces, ahora, ¿qué es lo que toca? ¿No? Ya está entendido hasta dónde estamos hoy. No debe de haber duda. ¿Qué es lo que toca? Bueno, Casa de los Cuatro Rumbos, también eso está planeado desde antes, ¿me entienden? Se fundó en un lugar que se llama Huaquechola. Nosotros estamos sentados en ese lugar ahorita, Huaquechula. Quiere decir lugar donde se asienta el águila de plumaje fino, rico y hermoso.
el águila es el símbolo en las tierras de Anáhuac de que va a estar la presencia activa llevando a cabo su función en el mundo. Ahora, ¿cuál es mi objetivo y misión? Bueno, mi objetivo y misión es llevar esta enseñanza del despertar a todo el mundo, ¿no? Porque si llega a todo el mundo, sin importar a qué persona llegue, no importa su raza, su pueblo, su nación, en el momento que recibe la enseñanza, si logra usarla y despertarse, inmediatamente se incorpora, inmediatamente, no importa qué raza tenga o color de piel, eso no importa. El moro estaba más negro, he dicho, que una noche sin estrellas, y era de los maestros que te estoy platicando. Entonces, no confundan el racismo que el hombre ve, no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo. Entonces, cuando la enseñanza se esparza por el mundo, yo dejé dicho una frase, ¿recuerdan? Cuando la enseñanza se haya esparcido por el mundo, como el aroma de una flor lo hace en un jardín, mi corazón estará en paz. ¿Se acuerdan que lo he dicho? Sí. Cuando la enseñanza se haya esparcido por el mundo, tal y como el aroma de una flor lo hace en el jardín, mi corazón estará en paz. Porque hasta hoy he cumplido la mitad de mi misión en el mundo. Fíjense muy bien. Yo hace tiempo hablé delante de algunos de ustedes, no en este lugar, sino en el jardín en la ciudad de Puebla, y desahogué, porque yo trabajo así, tiempo y forma, un atado de 3 videos que finalmente se llamaron El Avatar habla de sí mismo y de su misión en el mundo. Video 1, 2 y 3. Bueno, pues esos 3 videos hablaron de mi misión en el mundo, la mitad, como dicen por ahí. Entonces, esa mitad era, lo que dicen estos videos, era 30 años de actividad ininterrumpida para lograr sacar la enseñanza y ponerla al alcance de la gente de una manera comprensible, vulgarizada para que todo el público la pueda entender. Sí sintetizaron todas las tradiciones espirituales del mundo para rebasar el problema de las religiones separadas que genera tantos problemas, ¿sí? Acercamos la ciencia a la espiritualidad, ¿no? Porque religión y espiritualidad justificadamente están divorciados y así deben permanecer. La religión está basada en sistemas de creencias y la ciencia está basada en experiencia comprobable por terceros, verificable. Si yo digo, el hombre tiene mente mariposa, tú no tienes que creerlo. Nada más cierras tus ojos y vas a decir, sí, ese es el método científico. Verificable por terceros, para que no lo tengas que creer. ¿Sí se entiende? La religión está basada en sistemas de creencias. Por el otro lado, la espiritualidad es una experiencia en la conciencia. Eso sí lo puedes llevar al terreno de la ciencia, porque el científico dice, a ver, tú dices tal cosa, a ver, vamos a ver si le pasa a todos lo mismo, a ti, a ti, a ti, a ti, sí, ese es el método científico. Información verificable por terceros, que no te tengan que creer. ¿Sí se entiende? Entonces, mi primera parte del trabajo o misión, lo que buscó es unir no las religiones del mundo, sino la mística o la espiritualidad de esas religiones importantes del mundo, y le puse un nombre, místico, Sofía. Luego de eso, busqué acercamientos entre ciencia y espiritualidad. ¿Cómo hice esto? Desnudé el discurso, cuando yo hablaba, de cualquier palabra que tuviera que ver con conceptos religiosos. Sin pronunciar palabras como nirvana, el reino de los cielos, samadhi y cosas por el estilo, se desahogó una cantidad de discursos sin apelar en ningún momento a ninguna de las tradiciones espirituales. Entonces acercas espiritualidad y ciencia. ¿Sí se entiende? Y en tercer lugar dije, para que no me vaya a fallar, entonces mejor vamos a vulgarizar la enseñanza. Vulgarizar la enseñanza es entregarla al vulgo en general, no especializado en el tema. No se debe de dar una enseñanza de estas para que la entiendan poquitos hombres especializados en un tema, porque entonces resulta que el gran público necesita esos intermediarios y a mí no me gustan los intermediarios. Entonces mejor se da una enseñanza vulgarizada, que la puede entender hasta un niño de 10 años o menos. Así está ya dado. Esos fueron los 3 objetivos, ¿no?, que se hicieron durante 30 años de trabajo. Pero esa es la mitad de mi misión. Ahora viene la otra mitad.
Entonces ahora la mitad es llevar esta enseñanza a todo el mundo. Entonces todos los que quieran colaborar o ayudar son bienvenidos, y por eso la vez pasada dije, los que quieran deben apuntarse en un mail en la fundación Shiva Shambhu, un mail que diga me uno al maestro, y luego dices tu nombre y cómo te puedes ayudar, o sea, qué sabes hacer, si sabes traducir a otros idiomas, si sabes hacer videos o parte creativa, o etcétera. Ya hablaremos de eso en la próxima ocasión. Pero uno solo no puede nada. Escúchenme, pero muchos juntos lo podemos todo. Todo. Nada más tienen muchos que entender bien de lo que estamos hablando y el poder que hay detrás de las palabras que yo les he dado el día de hoy. Hay mucho poder detrás de lo que les he dicho. Entonces ahora viene ese momento. La otra mitad del trabajo, que será del 2016, yo trabajo hiper en tiempo y forma, no saben. Del 2016 para adelante, entonces la misión cambia. Ya no tengo que dar enseñanza porque ya la di, si no voy a parecer grabadora hasta que me vaya de este mundo. Como no me gusta parecer grabadora, podré guiar a través de los videos para que la gente vaya a ciertos videos, audios, libros y cosas que ya están en internet. Pero nos podemos dedicar más y más entonces a llegar a toda raza, pueblo y nación, para que mi corazón esté en paz. Y entonces instauramos y damos de alta lo que sería el inicio de este 6º y 7º salón de clases. ¿No les gustaría participar de ello? Está extraordinario. ¿Qué más quieres? Como plan de vida, aparte de tu vida personal, aparte de tu vida familiar. Es decir, yo me comprometo a estar tratando, según mis capacidades, mi inteligencia, a ayudar para que esto llegue al resto del mundo. ¿Sí estamos? Un hombre nada puede. Muchos, juntos, lo pueden muchísimo. Les voy a decir una frase que oí alguna vez, porque todo empieza con poquitos hombres. Dice, jamás debemos dudar que un pequeño número de personas puedan lograr grandes cambios en la humanidad. De hecho, esto siempre ha sido así. Los grandes cambios en la humanidad no los logran grandes masas de momento, los logran pequeñas personas que se unen con un mismo espíritu, ¿entienden? Se unen con un mismo corazón, con una mente, y entonces hombro con hombro trabajan y avanzan para hacer que suceda, convertirlo en que suceda. Si yo les dijera mi mantra personal, y con esto doy por terminada esta plática, mi mantra personal, para que de plano lo repitan, es este: yo hago, porque, ¿sabes? Estoy cansado de ver seres humanos que sueñan muchas cosas y no hacen nada. A mí me gustaría que el mundo cambiara, a mí me gustaría que fuéramos todos felices y que no hubiera pobres. Bueno, entonces le debes de decir a esa persona, ¿qué has hecho para que suceda? Entonces entenderán lo que quiere decir yo hago que suceda. Entonces, lo que ahorita va a empezar después del 2016, aquí somos un pequeño grupo de personas, 20, 30, los que seamos, pero llegamos a mucha gente a través de los videos, audios, y cada vez más gente se está comunicando con nosotros. Y con este atado de tres pláticas que he dado hace 15 días, hoy 5 de diciembre y el próximo, esto va a crear algo, ¿entienden? O sea, poco a poco va a suceder algo. Pero bueno, estamos listos, los que quieran continuar su camino al despertar, independientemente de tu vida personal. No se te pide jamás, nunca, que abandones tu vida personal, no se te pide nada. Lo único que añadas a tu vida personal, familiar, a tus propias aspiraciones, a tus sueños, deseos tuyos o de tu familia, que añadas como parte importante y fundamental el despertar. Porque eso sí, si no despiertas, no sirves de muy poco. ¿Entienden? De muy poco. Porque entonces la gente está hablando de teoría. Aquí de lo que se trata es que cuando tú hables por vivencia personal, por experiencia.
Nadie puede hablar genuinamente de lo que no ha vivido. Y si empiezas a hablar, saben, he tenido muchos discípulos en mi vida y no he tenido muchos discípulos en mi vida. Y dentro de los que he tenido, muchos hablan con tanta coherencia del despertar, porque ya se memorizaron todo lo que les dije. Pero resulta que están bien dormidos, pero hablan con una inteligencia que da gusto. Es que la mente mariposa y el despertar, nomás los veo y digo, ojos de pescado, están dormidos espiritualmente, entonces sirven de poco. Pero si uno se compromete, se sienta y verdaderamente empieza su trabajo de despertar, podemos hacer grandes cambios. Esto viene. Posiblemente ustedes quisieran verlo más rápido de lo que puede venir, pero quién sabe a cómo están las cosas. ¿Saben? Porque digo esto y termino definitivo. Para que nazca lo nuevo, morirá lo viejo. Y ustedes ya están viendo los síntomas de lo que está muriendo en el mundo. Nada más tienen que ver noticias y cosas por el estilo. Hay una inmensa cantidad de cosas que tienen que destruirse y desaparecer, porque no pueden pasar al siguiente nivel de progreso. Entonces yo les pido, como desde que empecé, yo empecé a dar mi trabajo, mi ministerio público, en concordancia con ese catún del calendario maya, 1993, en el Hotel del Alba, allá en la ciudad de Puebla. Y yo les decía una sola cosa en entonces. Les decía, mira, mucho va a desaparecer en el mundo, pero que no jale tu atención. Tú pon los ojos en la luz, avanza tu despertar y no te voltees, porque te conviertes en estatua de sal. ¿Se acuerdan de eso? Te conviertes en estatua de sal. Quiere decir que una vez que sabes hacia dónde tienes que ir, tienes que dirigir. Y mientras el mundo atrás de tus espaldas se va a poder estar destruyendo, ya está sucediendo. Se va a estar destruyendo lo inservible, lo que nos sirve. Y entonces poco a poco vendrá el nuevo día cuando todo eso haya desaparecido. ¿Ya vieron? Por eso yo estoy aquí y he venido como testigo y a dar testimonio. Entonces, soy testigo del fin de un ciclo y que se está abriendo el nuevo. Para mí es totalmente evidente. Soy testigo de ello, pero doy testimonio. Testimonio de la verdad, de que el ser humano es uno con la divinidad y de que todos podemos ir y recuperar la conciencia del ser divino que verdaderamente somos. Entonces estoy aquí como testigo y para dar testimonio. ¿Sale? Muy bien. Entonces yo creo que podemos descansar un ratito. Vamos a levantar nuestras manos. Ahora sí te vi los ojos. Mientras sean poquitos, puede ver sus ojos.